ahora lo aprecio mucho, de verdad, al maestro Arturo Herrera, secretario de Hacienda, que ha tenido la confianza y el tiempo, porque anda con todo lo que anda, para contestarme el teléfono. Secretario, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, me da mucho gusto estar contigo. A ver, hay muchos temas, voy a tratar de ser rápido, porque sé que solo tiene 10 minutos, que te agradezco. Primero, el mundo viene a una recesión, y usted dijo que que México está preparado. ¿Cómo está preparado México? Bueno, primero tiene que ver con algunos elementos de la parte macroeconómica y después de la parte financiera. Empiezo por los primeros. Nosotros estamos teniendo un manejo muy responsable y muy cuidadoso de la parte macro, en particular con lo que tiene que ver con los superávits primarios. Nos planteamos un superávit primario de 1% para este año y de 0.7 para el año que entra, y entre otras cosas esto se ha traducido en un ambiente estable de precios. Hoy por la mañana se dio a conocer la inflación del último mes y es de 3%, entonces esa parte es estable. Por el otro lado tenemos una serie de mecanismos de protección que nos permiten hacerle frente a posibles disminuciones de la actividad económica. El primero, yo te diría, tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional, que es una especie como esos de rómpase en caso de necesidad, de alrededor de 74,000 millones de dólares. Tenemos más de 200,000 millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios y tenemos alrededor de 70,000 millones de pesos en el Fondo de Estabilización de Ingresos de las entidades federativas. Así es que este sería el segundo componente. Y las reservas por casi 180,000 millones de dólares. Así es. Entonces, este segundo componente serían los colchoncitos. El tercer componente es que ante una deceleración por el lado de la demanda, que es lo que estamos empezando a ver, es decir, donde la gente compra menos, invierte menos, la receta tradicional es tratar de dar un impulso fiscal que tenga un carácter contracíclico. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es adelantando cierto tipo de pagos, cierto tipo de gasto, y por el otro lado impulsando el consumo y la inversión a través de políticas muy específicas a través de la banca de desarrollo. Bien, en ese tema. Vamos ahora. La inversión fija bruta, tuvo la mayor caída en julio desde 2009, desde la crisis de 2009. Así es. Esta es una de las características más importantes cuando hay periodos de desaceleración. Cuando empieza una deceleración en casi cualquier economía del mundo, hay tres variables diría yo, que se comportan de manera muy parecida. La primera es la construcción en casi todos los países, es lo que se llama en la jerga económica un indicador líder. Esto quiere decir que cuando la economía empieza a decelerarse, la construcción empieza antes que todos los sectores, y cuando empieza a recuperarse, empieza el repunte en la construcción antes. El segundo es el sector del consumo y en particular el consumo de bienes durables, por ejemplo, refrigeradores, automóviles, etcétera. Y la tercera característica es que ante un entorno de incertidumbre, la inversión se detiene y se espera para esperar a que se disipe el polvo. Esto a nivel global, Joaquín, y no es nada más de México, es extraordinariamente preocupante. El día de ayer hizo unas declaraciones la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional y decía que la incertidumbre va a causar una pérdida del equivalente a 700,000 millones de dólares para el año 2020. Esto es más de la mitad del PIB mexicano. Y de hecho ella decía que era equivalente al tamaño total de la economía de Suiza. Por eso una de las cosas que vamos a hacer nosotros ante este fenómeno que ocurre de manera cíclica es acelerar esos proyectos de inversión donde nosotros participamos de manera directa o donde participamos a través de algún mecanismo legal, aunque el dinero no lo pongamos nosotros. Te doy un ejemplo muy específico. A ver. Vamos a extender las concesiones de 6 carreteras. Esas carreteras ya existen, y contra el aumento del plazo de la concesión de las carreteras, el sector privado le va a invertir 18,000 millones de pesos en infraestructura, en obras aledañas. Pues eso está bien, ojalá cumplan, porque luego ya ve el secretario que son buenos para firmar y malos para cumplir. No, pues si no cumplen, pues la concesión, los términos de la concesión no tendrían efecto. A ver, en el tema
de la ley de ingresos, el paquete fiscal, hay una gran preocupación, y así se lo han expresado a usted mismo los empresarios, en el sentido de que se tipifica como la defraudación fiscal como delincuencia organizada y la inmediata extinción del dominio sin que sea resuelto por un juez. Sí, en realidad hay tres temas que van en tres, yo diría, iniciativas legislativas distintas. Sí. Una es esto, que es a la que tú haces referencia, que es la llamada ley de factureros o contra los factureros, que en realidad esa se presentó antes de que se presentara el paquete económico. Luego vienen los cambios que nosotros presentamos en la ley de ingresos y luego viene la llamada miscelánea fiscal. Me refiero al primero que tú mencionaste, que tiene que ver con los factureros, y a lo mejor explico un poquitito para darle contexto. Sí, porque la impresión que hay es que es para todos los causantes. No. Hay un tipo de personas morales que sí tienen un registro ante el SAT, es decir, sí tienen un RFC, pero que no existen en realidad, son las llamadas empresas fantasmas. Es decir, cuando uno ve cuál es su domicilio fiscal, es un buzón, es un terreno baldío, cuando ve quiénes son los apoderados, son incluso personas que ya murieron, y básicamente lo único que hacen es utilizar facturas falsas para pedirle al fisco que le haga una devolución de impuesto, de IVA o de alguna cosa así. Y cuando se les va a auditar, ellas no existen. Entonces, a las empresas para las cuales les va a aplicar esto, que es equivalente a delincuencia organizada, es únicamente a ellas. Déjame darte otro ejemplo para contrastarla. Si hubiera una empresa que sí está establecida, digamos que vende tinacos, y que por alguna razón, por un error o por una práctica equivocada, hiciera alguna transacción que involucrara facturas falsas, a ellos no les aplica, porque esto solamente va a aplicar única y exclusivamente a quienes no tienen ninguna otra actividad económica más que esto, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los días es que aunque nosotros estamos convencidos que la reforma estaba bien diseñada, no nos hemos dado cuenta que no la habíamos explicado bien. Sí, tienes razón, porque hasta este momento que tengo la oportunidad de hablar con el secretario de Hacienda, le acabo de entender. Sí, y además lo otro que tampoco fue bien explicado es que aun cuando descubriéramos eso, no va necesariamente inmediatamente a la cárcel. Hay 4 etapas y usando el sistema de pesos y contrapesos del gobierno. Lo primero es tiene que haber una especie de reporte del SAT diciendo que se identifica eso como una actividad de este tipo. Ahí se va a la Procuraduría Fiscal, que revisa los documentos y tiene que calificar que efectivamente es eso. De ahí se va a la Fiscalía, que es un poder autónomo, quien determina que efectivamente lo que se le ha presentado va en ese sentido y que hay una posible comisión de delitos asociados a facturas falsas, y de ahí va un juez, de tal forma que hay 4 etapas con 2... Pero la extinción de dominio se consuma inmediatamente, antes de estas 4 etapas. No, y además esa es otra iniciativa distinta. Lo que pasa es que la gente les ha venido mezclando. Esa iniciativa tiene que ver más con temas penales y temas del narcotráfico, etcétera. Por eso. En realidad, para asuntos fiscales, nosotros no queremos que haya una extinción de dominio, sino que queremos que se paguen los impuestos. No, de acuerdo, pero sí han hablado de la extinción de dominio en materia fiscal, que ahora entiendo que es exclusivamente para factureras. Así es, y es sobre todo para determinar, bueno, ahí no hay extinción de dominio, porque esas empresas en realidad no existen, ¿no? Ahí en realidad lo que estamos hablando es de delincuencia organizada. Y déjame explicarte, Joaquín, y un poquito también a tu auditorio, por qué estamos haciendo esto. Cuando a alguien se le olvida pagar 500 pesos de predial, no pasa nada. Pero cuando alguien hace una defraudación de cientos, si no es que de miles de millones de pesos, eso sí, para poder meter ese dinero al circuito financiero, tiene que hacer en realidad lavado de dinero. No se puede meter directamente así porque sería notorio. Y entonces los temas de defraudación fiscal de este tipo están deveniendo en muchos casos en temas de lavado de dinero y directamente de crimen organizado. Bueno, eso estoy totalmente de acuerdo. A ver, y como tenemos prisa, ¿el Fondo de Estabilización lo han tocado o no, secretario Herrera? Mira, el Fondo de Estabilización... ¿Qué tenía, 300? Tenía 280 mil millones de pesos. ¿Y cómo funciona? No, en realidad, y esa ha sido mi queja y ha sido algo que si tengo éxito voy a cambiar, no es un fondo contracíclico, es decir, no es un fondo que se utiliza cuando la economía
va cayendo como están hechos en otros países, sino que dice que es estabilización de ingresos presupuestarios. ¿Qué quiere decir esto? Que si por alguna razón el estimado de ingresos no se cumpliera, para eso se utiliza el fondo. Ahora, eso puede pasar como en años como este, donde el estimado de ingresos no se cumple porque hay una disminución de la actividad económica, pero también podría ser porque el estimado de ingresos hubiera sido muy optimista y aún en un periodo de repunte de la economía se estarían utilizando. Efectivamente, hemos venido utilizando, pero estamos estimando que vamos a utilizar alrededor de 120,000 millones de pesos de ese fondo al final del año. Que es medio punto del PIB. Es medio punto del PIB, un poquitito menos de medio punto del PIB. Sí, que en punto son 250,000, ¿no? Así es. Ahora, sí le van a tocar el fondo de estabilización, pues. Sí, pero lo que nosotros queremos hacer es cambiar ya las reglas de este fondo y convertirlo en un fondo contracíclico para que no dependa de esto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tendríamos que hacer una estimación muy técnica y muy precisa y además creíble por los mercados, por los legisladores, etcétera, de cuánto es el crecimiento promedio de la economía mexicana. Y cuando el crecimiento de la economía mexicana estuviera por arriba de ello, entonces le tendríamos que poner dinero a ese fondo, sería la época de las vacas gordas. Y cuando el crecimiento de la economía mexicana, y únicamente cuando estuviera por abajo de eso, lo utilizaríamos. Hoy el fondo no tiene este tipo de reglas. De hecho, Joaquín, el fondo se nutre solamente si hay ingresos excedentes no estimados. Pero en realidad un fondo, para que funcione de esta forma, de manera consistente en el largo plazo, tiene que tener no solamente reglas de cuándo se va a utilizar, sino de cómo lo vamos a ir llenando. A ver, una cosa, los tres fundamentos para el año que viene es crecer al 2,5%, aumentar la plataforma petrolera a 1,960,000 barriles y la firma del TEMEC. Yo veo las tres muy frágiles, secretario Herrera. Pues, si quieres empezamos por la última, que es yo creo que es la que realmente va a cambiar las condiciones. Nosotros, yo lo que te diría es que primero requiere en realidad el tratado está firmado, lo que estamos hablando de la ratificación. Sí, pues la entrada en vigor, vamos. Así es. La ratificación requiere que los congresos de los tres países lo aprueben. El Senado mexicano, que es a quien le corresponde, ya lo ratificó hace algunos meses. Mis contrapartes canadienses dicen que ellos tienen los votos para ratificarlo en cualquier momento, pero quieren hacerlo sincronizando su aprobación con la aprobación en Estados Unidos. Que además, le interrumpo un momento, Canadá también está en campaña electoral. Así es, y ese fue motivo de mi conversación con ellos. Ellos decían que aun cuando hubiera un cambio de administración, ellos sienten que el partido opositor que ganaría si no fuera el actual partido estaría a favor de ratificar el tratado. Sí. En el caso del Congreso de Estados Unidos, básicamente depende de cómo se da la votación en la Cámara Baja. Y la Cámara Baja, en realidad, los demócratas tienen los votos para pasarlo, sí, pero tienen una preocupación específica que tiene que ver con la implementación de la reforma laboral. Los medios hoy reportan una reunión que tuvimos ayer encabezada con el presidente, con los miembros del comité de lo que se llama ya Ways and Means, que es como el comité presupuestal, y había 3 diputados demócratas de regiones donde los sindicatos son muy muy importantes. Por ejemplo, había un diputado de Flint, que es un suburbio cercano a Detroit, donde están las plantas de General Motors, etcétera, otro diputado de New Jersey y un diputado más del norte de California. Y lo que nosotros les hemos dicho es que la reforma laboral que aprobamos no fue como un elemento de la negociación del tratado, sino que es algo que el gobierno quiere hacer. Y lo que les fuimos dando una explicación a detalle de dónde son los recursos que están yendo para la reforma y cuál es la secuencia de la reforma. Te doy un elemento muy claro. Ahora estos temas se van a atender no por las juntas federal o local de conciliación y arbitraje, sino por los propios tribunales. La Corte no tiene hoy tribunales especializados en temas laborales y va a tener que entrenar a jueces para ello. Entonces fuimos explicando eso. El presidente ofreció que nosotros diéramos una explicación adicional por escrito, y lo que nos queda claro es que tenemos más o menos entre hoy y el 21 de noviembre
para que esto pueda ser aprobado. Nos sentimos optimistas con ello. Después de ello podría ser aprobado, Joaquín, pero francamente se estaría traslapando ya con el ciclo electoral de Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Yo lo veo muy complicado. Bien, crecimiento del 2,5 está cañón, ¿no? Mira, en realidad el país ha estado creciendo al 2.4% desde 1993. Sí, pero este año no. Cuando ponemos el 2,5, no es que estamos pidiendo nada que no haya pasado. ¿De qué depende? Hay, yo diría, 3 factores muy importantes. El primero, el que estuvimos hablando hace un momento, ¿no? Si hay condiciones muy distintas para la economía mexicana si se ratifica o si no se ratifica el tratado. Nosotros tenemos un tratado, eso es muy importante de subrayar. Que sigue funcionando mientras. Así es. Pero es muy distinto en un contexto donde las tensiones internacionales son sobre todo en temas de comercio. Estoy hablando del problema entre China y Estados Unidos, estoy hablando del Brexit, de la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, que hubiera una zona comercial donde tuviera un tratado nuevo a prueba de balas. Entonces, las cadenas de valor seguramente se tratarían de reinstalar en la zona de Norteamérica. Entonces, eso es muy importante y por eso, aunque el tema de la ratificación del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos es un tema del Congreso, no es algo que estemos observando de manera pasiva, es algo en el que estamos trabajando. El segundo apunte, Joaquín, es que ya se empezaron a ver signos que indican que hay un aumento de la confianza del consumidor. Hay un indicador, el indicador de confianza del consumidor, que tuvo ya 3 incrementos seguidos, y en particular la forma en que esto se manifiesta son, por ejemplo, en las ventas al consumo. La ANTAD acaba de reportar las ventas de agosto de 2019 y tuvieron un incremento de 5.5%. Walmart, que es uno de los minoristas más grandes del país, tuvo un incremento en las cifras estacionalizadas de 3.3% en agosto de 2019. A esto, lo que nosotros tendríamos que añadir es lo que yo te había señalado, que tengamos políticas muchísimo más expeditas por el lado de la banca de desarrollo y que aceleremos el proceso de ejecución del gasto tanto del 19 como al 2020. Bien, ahora por último, ya nada más. Este año vamos a crecer que el 0.5 y va a dejar, y es más difícil que llegar al 2,5 en un año cuando se viene del anterior con un 0.5. En realidad, Joaquín, es lo opuesto. Te lo digo. La tasa de crecimiento es con relación al año anterior. Entonces, cuando hay un efecto aritmético que cuando se crece poco en un año, se crece más en el siguiente. Si tú ves, por ejemplo, los 2 primeros años del presidente Zedillo tuvo una caída de 5%. Sí, claro, por la crisis del 94-95 de Bastonora. Y el siguiente año hubo un crecimiento de 6.6%. Mira, te doy un ejemplo que es el que yo siempre le daba a mis alumnos, que decía que si un niño crece 10 centímetros, no es lo mismo si es un recién nacido de 50 centímetros y entonces tuvo un crecimiento del 20%, a que si es un adolescente que mide 1,70 y entonces el crecimiento fue del 4%. El mismo crecimiento en centímetros es distinto en porcentajes cuando se parte de una base más baja, que sería el recién nacido, y también se parte de una base más baja cuando se ha tenido un mal año. Bien, secretario, muchas gracias, sé que me colgué, pero se lo aprecio mucho, ¿sí? No, ha sido un gusto, Joaquín. Y espero que podamos tener otro día ahora sí como en la lucha libre, no máscara contra cabellera, sino sin límite de tiempo. Así le vamos a hacer. Muy bien. Gracias, que esté muy bien, muchas gracias. Es el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. La voy a poner, por supuesto, en mi cuenta en lopesdoriga.com, en mi cuenta de Twitter, y la voy a recuperar este fin de semana, esta entrevista con el secretario de Hacienda, en pleno tramo de ¿qué? De dudas, algunos de escepticismo, y en una economía en donde hay empresarios que son buenos para declarar y malísimos para invertir.